¿Por qué hago este programa y por qué tengo muchas ganas de seguir haciendo este programa? Hay una lógica de la polarización feroz en las redes sociales que se ha volcado a la política y a los medios de comunicación. Y esto es así en la Argentina y en todo el mundo. Uno va a todos los países y pasa casi exactamente lo mismo con el folclore típico, en este caso de la Argentina. Es lo que se llama técnicamente el sesgo de confirmación. En las redes se reúnen tribus, grupos más o menos grandes que tienen una visión única de la realidad, que comparten toda una cosmovisión con fuertes prejuicios ideológicos, políticos, económicos de un lado y del otro de la grieta. Y no necesariamente tiene que ver con una grieta política, insisto, es una grieta cultural, es una grieta ideológica, es una grieta en muchos casos de convicciones, en otros también de pertenencia social. Esos grupos se identifican porque ratifican sus propios prejuicios y todo el que no comparte esas ideas, esa visión del mundo, esa parte de la realidad que ellos miran, es rechazado, es denigrado, es insultado, se lo descalifica como integrante del mal, se lo demoniza como ignorantes al que piensa distinto. La frase típica en las redes sociales es me da asco tal cosa, me da asco lo otro, de un lado y del otro de la grieta. Los algoritmos de las grandes compañías de la nueva economía digital, de las redes, Google y Facebook, básicamente que se quedaron con todo. Todo el resto son subsidiarias, pero esos algoritmos lo que hacen es ratificar esos prejuicios, esa visión parcial, sesgada del mundo que tienen los distintos grupos, seleccionan para cada grupo la información que ratifica esas ideas, que no contradice su visión del mundo, y le envían esa información. Y eso es lo que leen todas las mañanas. Si alguien tiene la idea, por ejemplo, en Estados Unidos, que era muy típico de los seguidores de Trump, que los mexicanos eran todos violadores, perversos, ladrones y demás, las noticias que le llegaban, reales o fake news, tenían que ver con eso. Acá ocurre más o menos lo mismo, cuando uno entra directamente a la selección de noticias que hace Google, por ejemplo, algunos lo hacen a través de Facebook. La política, no solamente en la Argentina, ha entendido ese juego, que, dicho sea de paso, es muy lucrativo, y construye núcleos duros de poder en base a ese mismo concepto. Cerrar filas y demonizar al adversario político. Esa construcción que inicialmente la vimos acá, después de la crisis del campo con el kirchnerismo, el relato, la mística, la cámpora y todo lo que en ese momento significaba Cristina predicando y que pensamos que era en algún momento propio del kirchnerismo, después se convirtió algo muy común también en partidos de la actual oposición, que tienen una visión también de un núcleo duro que siguen a su líder político casi místicamente, sin cuestionamientos. Y lo mismo ocurre en Brasil, lo mismo ocurre en Estados Unidos, lo mismo ocurre en varios países de Europa. En los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación, o casi todos los dueños de los medios de comunicación, entendieron que esto era un negocio muy rentable. Es decir, las grandes compañías digitales son las que se quedan con la parte del león de la publicidad en todo el mundo, y los dueños de los medios de comunicación fueron detrás de eso, entendiendo que esta lógica de la polarización era algo muy rentable, ya sea desde el punto de vista económico o desde el punto de vista político, digamos, ¿no? De un lado y del otro de la grieta. No importa que la información sea real, que el contenido sea de calidad, que sea chequeado por el ABC del periodismo, que aprendimos hace, no sé, 30 años, los que ya estamos hace mucho tiempo en la profesión, sino que lo que importa es que no contradiga las ideas de los televidentes, de los fieles seguidores. De los fieles seguidores del conductor de turno, que no incomode al televidente lo que dice, cualquiera sea la información que se transmite. Y al contrario de lo que debiera, en mi punto de vista, hacer un periodista, el conductor de turno, y algunos lo hacen fantástico, la verdad que les sale bien, la rompen en el rating, son ídolos para eso, lo que hacen es potenciar las broncas, los enojos, los odios y ratificar todas las creencias de sus televidentes, de su hinchada. Sus prejuicios por delante de cualquier información, de un lado y del otro de la grieta. Así se generan audiencias muy fieles, fanatizadas, que ven al conductor de televisión casi como un predicador, como un luchador por la libertad para algunos. Ven que lo que ocurre en Venezuela que es una catástrofe absoluta, la dictadura de Maduro, pero puede transmitirse a todos los países, a países consolidados democráticamente como como la Argentina, donde está todo en discusión menos la democracia y donde tenemos ya hace muchos años gobiernos débiles y estamos diciendo a ver si llegan o no llegan al final de su mandato constitucional. Pero los luchadores de la libertad ven una dictadura en cualquier espacio. Y el otro lado los revolucionarios, ¿no? Los que militan que su pertenencia política, está bien que la tengan,
pero su pertenencia política es la lucha permanente contra los poderes fácticos, contra el poder económico. Los que piensan distintos son todos empleados de Mañeto, de las empresas, de las corporaciones, porque lo que están haciendo es militando su idea política. Así, los conductores de televisión hoy despiertan amores incondicionales y odios feroces. Pero es su juego, como los políticos, con sus núcleos duros en el mismo juego. Cristina, Mauricio Macri. Si alguien pensaba que el fanatismo de los militantes kirchneristas era difícil de igualar, lo tienen del otro lado. Acá nos propusimos hacer siempre algo distinto. Ayudar a pensar ciertos temas con información, con datos, con mucho análisis económico, lo saben. Aburro con las placas, con los gráficos, con las estadísticas. También mucho análisis político, tratando de reflejar las distintas miradas que hay en una sociedad y en el mundo. Muchas veces ustedes, del otro lado de la pantalla, se enojan, los incomoda lo que digo. Lo veo en las redes sociales, lo que me dicen. Hay televidentes de un lado y del otro de la grieta en este programa que en esos momentos de enojo me putean. Algunos me dicen macrista, dado el momento, la información que doy, que justo les calza con sus prejuicios y les da que soy macrista. Otros me dicen kirchnerista, cuando alguna información, algún análisis que tocamos va en contra de su visión del mundo. En fin, todo tipo de insultos. Pero muchos, pese a esos enojos, siguen mirando este programa. Después hay otros televidentes que son televidentes que entendieron la idea. Y en todo caso, cuando lo creen necesario, me critican también. Pero me critican por lo que yo digo con datos, con argumentos, con otra perspectiva. Y se los agradezco muchísimo, porque yo no soy ni por asomo el dueño de la verdad. Justamente estoy predicando, estoy planteando que hay que tener una idea completamente contrapuesta a esa. No me descalifican por mi supuesta pertenencia de un lado o del otro de la grieta, sino en todo caso cuestionan porque están pensando el análisis que di y en muchos casos me lo rebaten con argumentos. Algunos lo saben porque en ese caso yo les contesto y construimos a veces un debate muy interesante. Es más, hay mucha gente que me encuentro en la calle, y me parece que es la mejor medida de cómo ven el programa, algunos que tienen una formación completamente distinta a la mía. Ustedes saben que soy economista y siempre tengo una visión tal vez demasiado economicista de las cosas. Hay otros que vienen, no sé, son médicos, veterinarios, ingenieros, arquitectos, y otros que no tienen una formación académica, universitaria. Tienen, en todo caso, la formación de la calle, como emprendedores. Otros tienen la formación de la vida en la Argentina, lo que es llevar adelante un hogar y sobrevivir en un hogar. Y la verdad que aprendo y me emociono cuando me cuentan las historias de cómo hacen para mantener esas familias. Y aprendo de eso. Y muchas veces me critican por lo que digo y acepto las críticas porque me permiten, en todo caso, iniciar un diálogo. En fin, hay una parte importante de los televidentes de este programa que entienden esa idea y acompañan. Y hay otra que tal vez no lo entienden, están de un lado y del otro de la grieta. Hoy son sectores muy poderosos, pero también les agradezco que sigan viendo el programa. No agradezco que me insulten. Me parece que la descalificación de lo que se llama ad hominem por la persona misma y no por los argumentos es algo que no hay que admitir. Pero bueno, vamos a seguir haciendo siempre esto. A veces nos va mejor y a veces nos va peor. Es así. No la rompemos como la rompen, insisto, los predicadores de los medios de comunicación de un lado y del otro de la grieta. La rompen. Como en una época donde yo hacía el mismo programa equilibrado y también teníamos una cantidad muy importante y una audiencia muy, muy importante que buscaba eso. Pero después se polarizó todo. Y esos predicadores la rompen. Los felicito. Yo jamás voy a hacer eso por un punto de rating. No lo voy a hacer. No estaré en este canal, no estaré en ningún otro canal, no lo voy a hacer. En este contexto es mucho más difícil construir una audiencia que no tiene puesta la camiseta de nadie. Y ¿saben qué? Empezando por la audiencia de este programa, ustedes no tienen puesta la camiseta de este programa. Y yo les agradezco por eso, porque esa es la idea. Ustedes, en todo caso, aprovechan, utilizan este programa para tomar lo que les sirve y desechar lo que no les interesa, para ayudarlos a reflexionar, para encontrar acá información o datos fuera del escándalo mediático permanente en todos los canales y utilizar eso para su vida cotidiana, o para pensar de otra manera, o para generar una mínima duda en sus prejuicios o en sus preconceptos, que todos los tenemos. Soy periodista, soy economista también, y lo reivindico, más allá de lo que ha pasado con la economía argentina en particular, y lo que viene pasando en los últimos años. No soy ni predicador ni militante.
Y es lo que vamos a seguir haciendo siempre en este programa. Periodismo, análisis económico, análisis político, al margen de toda esta movida que hace furor en las redes sociales, pero que también está hoy instalada en la política, en la Argentina, en otros países, y también en los medios de comunicación, que no saben cómo redefinirse y no saben hacia dónde va el mundo, pero entendieron que el negocio de la polarización es lo que les permite hoy sobrevivir, con sus predicadores y con sus militantes. Vamos a seguir haciendo esto desde este canal y les agradezco mucho a las autoridades de este canal, porque la verdad que nunca me han llamado y puedo seguir haciendo esto que les digo. Y algunos preguntan, pero la diversidad, y bueno, tiene que ver con eso, con que cualquiera dice cualquier cosa. Este es uno de los pocos canales que hay una visión completamente y diametralmente opuesta entre lo que pienso yo y lo que piensan otros conductores de este canal, en el prime time, por ejemplo. Y yo estoy acá porque quiero estar acá, quiero estar en este espacio, en este horario. Y si no lo hacemos en este canal, lo haremos en cualquier otro espacio y lugar, pero vamos a hacer siempre lo mismo.